vamos a hablar de un tema, como todos los ambientales, bien complejo. Queremos escuchar las opiniones y las vivencias de todos nuestros panelistas de sus diferentes países. Como abogado en Drummond, en un sector como la minería, en el cual ya llevo 12 años, creo que por eso el doctor Macías me seleccionó para este panel, el tema de cómo se solucionan los conflictos ambientales y los que son colombianos, y puede que los peruanos me entiendan mejor también, el tema minero y el tema con comunidades y solucionar esos conflictos, es un tema bien complicado. Los colombianos sabemos que este gobierno creo que nos hizo un daño cuando dijo que la minería iba a ser el motor, uno de los motores o una locomotora de la economía, porque contrario a esa afirmación, rejo es lo que hemos recibido durante estos años. Entonces, sin más preámbulos, pues nos gustaría escuchar de ustedes qué mecanismos tienen las comunidades en sus diversas naciones para ventilar sus preocupaciones ante un proyecto de cualquier naturaleza, minero, en Perú, en Colombia o de cualquier naturaleza en alguno de sus países. En Bolivia tenemos lo que se llama el proceso de consulta y participación. Este proceso es obligatorio para cualquier actividad, cualquier proyecto que vaya a implementarse. Entonces, es parte del proceso del estudio de evaluación de impacto ambiental. Antes de iniciarse este proceso, el representante legal de cualquier obra, proyecto o actividad está obligado a realizar un proceso de consulta a la población que pudiera verse afectada, ¿no? Entonces, la población tiene el derecho de pedir información, de brindar información acerca del medio ambiente que pueda ser dañado, inclusive puede proponer, puede dar sugerencias, puede hacer observaciones, recomendaciones, y todo esto tiene que ser tomado en cuenta por el proyecto, y si no fuera tomado en cuenta, entonces la autoridad ambiental competente no va a emitir la declaratoria de impacto ambiental. Es necesario que haya un consenso, tanto entre la población como de parte del proyecto en sí. Y cuando se trata de comunidades, pueblos indígenas, campesinos, el tema es mucho más sensible, ¿no? Lo que se hace es, bueno, hacer ya convocatorias para reuniones informativas, donde se reúnen los representantes de estas comunidades, y algo que hay que tomar en cuenta es que cada comunidad tiene su característica propia, por lo tanto, eso tiene que ser tomado en cuenta por los representantes legales de los proyectos, obras o actividades, ¿no? Entonces, se tiene que analizarse la situación de acuerdo a las características propias de estos pueblos. De la misma manera, ellos también tienen derecho a hacer observaciones, recomendaciones, etcétera, y esto también puede generar contrapropuestas de parte de los representantes legales de los proyectos. Y de la misma manera tiene que entrarse en un consenso, y cuando hay conflicto, no se puede llegar a un consenso, entonces se pide un mecanismo de intermediación que en realidad estaría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad ambiental competente. La ley ambiental dice que todo colombiano tiene su derecho al ambiente sano, y en ejercicio de ese derecho puede pedir y exigirle a la autoridad ambiental que le haga cumplir las obligaciones de los estudios y de la licencia a ese particular, pero no te podrían pedir, y a mí me lo han hecho, que cuál es el precio del carbón de la compañía, eso es darle el secreto a la Coca-Cola, eso no lo pueden pedir, por ejemplo. Los planes de mediación, por ejemplo, para verificar cumplimiento. Son documentos públicos, cualquier ciudadano los puede ir a solicitar a la autoridad ambiental y puede decir, mire que están incumpliendo porque yo aquí tengo copia de ese estudio, eso sí lo podrían hacer. Y además están los mecanismos judiciales de las acciones populares, incluso acciones de tutela que han prosperado en Colombia por conexidad con el derecho colectivo al ambiente sano. Pero bueno, no es de Colombia, es de ustedes que queremos oír, porque aquí todos, bueno, ustedes quieren oír lo nuestro, entonces se los contamos. Jennifer. Yes, like you've heard in the other countries, we also have a process of environmental impact assessment.
For federal projects, there are thresholds if it's on federal land, if there's federal funds involved, or federal approvals. Provincially, it only applies to government projects unless they are designated. If it's a private sector project and it's a very controversial one, for example, a new waste disposal site, it can be designated as subject to environmental assessment. And there are really a few opportunities for public involvement. One is typically the documents are released for public comment. You can submit comments. If it's a hearing, you can seek rights of appearance in front of the hearing. And then at the end of the process, you can request that the project not be approved. But two other mechanisms I thought were worthwhile to comment on outside of the EA process is in the province that I'm from, Ontario. Once you've been approved, as you need permits to operate, for example, a permit to take water, a permit to release contaminants to the air or to the water, you go to the Ministry of the Environment and request that permit. That has to be posted on the internet. There's a registry, and all environmentally significant decisions have to be posted. So if you have a neighbor or if you have an environmental group that doesn't want your factory to operate or doesn't want your quarry to get a permit to take water, they can seek permission to appeal your permit. The third party can seek permission to appeal your permit to the tribunal. They have to meet a threshold to do that, a test, essentially to show that no reasonable person would have granted the approval. But that's easier to do than you would expect that it might be. So if they obtain permission to do so, they can essentially require you to attend a hearing in front of our environmental tribunal, and they can seek to alter the terms and conditions of your permit or seek to have it revoked. So that's an example of an ongoing opportunity for challenging an operation or a project that's controversial. It can also be used, the same statute requires that our government post proposals to change legislation, so a new statute, a new regulation, even a change in the policy or the technical guidance. For example, if they're going to change the way we, the standards that apply to contaminated site cleanup, all of those materials have to be posted, and there's a comment period, and people can seek to change those decisions. And I guess the final one that I'll comment on is, I think, akin to what was being described for Colombia. We have something called private prosecution. So a regulatory offense, if you violate a statute, the statute says you cannot deposit material that can pollute a river. Normally, that would be prosecuted by the government attorneys, either federal or provincial. But if they are not prosecuting, any citizen can walk into the courthouse, just one citizen, and lay in information, and they can commence a prosecution. And the government has the right to step in and take over the prosecution, so they can shut it down if they want to. But if they let it go, the citizen or the environmental group, as often this is brought by an environmental group, they take it forward, and if they are successful in making out the prosecution, in some statutes they keep half of the fine. So if you have a very large release to water that affects fish, for example, and you can make out the prosecution and you get $1 million penalty, they can keep $500,000. So it doesn't happen often, but it's an interesting mechanism of ongoing opposition. Bueno, siendo conscientes de lo que decían todos los panelistas respecto al péndulo en el otro extremo y al panorama tan desolador que plantean todos, vámonos al otro extremo, por decirlo de alguna forma, y cuáles son las acciones tendientes para lograr ese estado ideal de las cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por eso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, o muy aunado a lo que decía el doctor Luis Fernando ahorita, sociológico, antropológico, desde todos los, digamos, aristas que tienen estos temas de conflictos ambientales, ¿por dónde empezamos? O sea, hacia dónde, digamos que un stop a las críticas, al reproche que le estamos haciendo a la falta de Estado y de una estructura jurídica cierta. ¿Qué podemos hacer nosotros para llegar a ese estado ideal de las cosas o al punto de equilibrio del péndulo? Teniendo en cuenta que no vamos a llegar ni en 33 años, ni mañana,
ni muy cerca, No pero va a ser en ¿qué hielo. podemos hacer nosotros? O sea, ya decantemos todo y acciones de mejora, como dicen. Si me permiten, deje con la palabra en la boca, Carlos. A ver, yo insisto que la única forma para llegar a ese punto intermedio es que el Estado intervenga para lograr ese punto medio de satisfacción de los intereses de los unos y de los otros. Porque si es que no hay una tercera persona que logre entender o tratar de solucionar ese conflicto o destrabarlo, las partes van a seguir jalando para sus intereses. ¿Qué forma de intervención? O sea, ¿quién De todo tipo. Primero, una intervención económica de carreteras, intervención de desarrollo para los pueblos, coparticipación con las empresas petroleras también en ciertos aspectos, ejemplo, educación, son algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza. Pero claro, nosotros tenemos que lograr llegar a eso. ¿Cómo? También haciendo un poco de presión hacia el Estado. No puede ser bien visto ni por las comunidades indígenas, ni si es que las comunidades indígenas buscan eso, también va a ser mal visto por las partes corporativas. Entonces, tenemos que llegar de que sea el mismo Estado por suyo propio que trate de llegar a ese punto medio en los cuales puedan convivir de manera pacífica y apuntando hacia un mismo objetivo, tanto la empresa como los pueblos. Yo, en lo personal, creo que va a ser un camino que va a ser sembrado con la experiencia. O sea, cuando tengamos gobiernos que dejen de robar, cuando tengamos funcionarios públicos que sean honestos, cuando de un momento empecemos a ver, ya se acabó el tema, ¿verdad? Ok, cuando logremos ver resultados positivos en la administración del Estado, vamos a ver inmediatamente cambios positivos en la administración de la sociedad. El problema viene a ser, para mí por lo menos, que tenemos que mejorar el Estado. O sea, el Estado, todos los estados de América Latina ya tienen todas las herramientas para intervenir en todos los campos 1000 veces. O sea, por el amor de Dios, no hagamos otra ley. Es lo único que no necesitamos, más leyes. Necesitamos desarrollarnos. O sea, por ejemplo, podemos ver la experiencia de pueblos que nos llevan 2000 años de vida en sociedad. Y eso es lo que a mí me hace decir, hay esperanza. Veamos pueblos desarrollados industrialmente, tecnológicamente, como Suiza. O sea, me acuerdo que hace no muy poco estaban celebrando el 2000 aniversario de la fundación de Zúrich. En todo América no hay una sola ciudad post-colombina que tenga 600 años de edad. Somos bebés. Estamos en pañales. Entonces, yo cuando veo, digamos, la coexistencia bastante positiva en sociedades como la Noruega, la Suecia, de gigantescos proyectos industriales y a la vez protección al medio ambiente, yo digo, hay esperanza. El péndulo puede acercarse a un punto intermedio. Entonces, ahí es donde yo digo que sí es posible. Pero el problema que tenemos es que estamos en pañales, somos adolescentes irresponsables en la historia mundial. O sea, nuestros planes de gobierno, políticamente hablando, son para el partido que está ganando las elecciones. China hace planes generacionales. O sea, nuestra visión es tan limitada como nuestra propia juventud. Entonces, yo sí creo que hay un camino, creo que la intervención del Estado es necesaria, es vital, Juan Pablo tiene toda la razón, pero va a venir con la madurez que conlleva la experiencia y podemos ver a Europa como más bien ahora están cayendo al otro lado del péndulo y van a tener que devolverse en muchos campos. Entonces, yo sí creo que hay esperanza, pero creo que esa esperanza va a requerir muchísimo trabajo y va a requerir muchos ajustes de paja. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por compartir sus experiencias profesionales.